Sí, por ahí quería justo seguir un poco, ¿no? Qué camino se toma entonces en un marco de psicoterapia existencial a la hora de trabajar? ¿Qué soluciones se ofrecen? Pensemos por un momento en una situación común, genérica, que es la del, y lo voy a llamar aquí en su más amplia acepción, en el escenario terapéutico. Escenario terapéutico. Llega alguien, hombre, mujer, veinteañero, cincuentón, lo que sea, alguien con un sufrimiento a cuestas que ha intentado solventar de las mil maneras posibles, huyendo, escondiéndose, drogándose, medicándose, visitando al médico de cabecera, consultando con su amigo sabio, hablando con el vecino que tiene estudios en no sé qué demonios. Llega a la consulta en parte derrotado y en parte expectante. Luego hay casos y casos, hay figuras que llamamos coloquialmente un poco de broma, pero no del todo de broma, de quematerapeutas, es decir, hay gente, este es un prototipo concreto y no me voy a detener mucho en ello, ¿no? Pero hay pacientes que llegan a la consulta del terapeuta con una especie de profecía autocumplidora que es, te garantizo que tú no vas a poder ayudarme. Eh, Vamos a dejar de lado a estos pacientes que merecerían un análisis muy detallado Sí, sí. y entender la clave tragicómica en que se desenvuelve su vida y pensamos en un paciente, si puede llamarse así, común o procedente de la comunidad. ¿Qué nos cuenta? Pues nos dice, yo pienso, yo creo, yo siento, yo estoy convencido de mi marido, mi mujer, mis hijos, mi trabajo, mis circunstancias, mi contexto. Y lo que está haciendo el paciente con todo ello, mientras el terapeuta escucha con muchísima atención, o al menos así debería conducirse, simplemente va tomando notas, va tratando de entender lo que para el paciente es más o menos importante y reconstruye esa mirada sobre su propia existencia. Cuando eso ha terminado, después de una sesión o de dos, o de las que el paciente necesite para decir, bueno, y después de estas 37 sesiones ya te he explicado cómo veo yo las cosas, ¿qué hago con todo ello? Normalmente, normalmente esto se produce en la primera, segunda sesión, ¿no? ¿Qué hace el terapeuta de orientación existencial? Decirse a sí mismo, esta persona me acaba de dar una carta de la naturaleza a su proceso de constitución del mundo. Ujú. El mundo, según el paciente, es así, pero de hecho él lo construye así, él lo crea así mediante una narración, mediante un relato, con descripciones más o menos ricas, pero él está construyendo el mundo, otorgándole la carta de realidad y no cayendo en la cuenta, a diferencia del terapeuta, por lo menos el terapeuta existencial, que ese es un punto de vista muy respetable, salvo que tiene una característica peculiar, y es que ver las cosas así le hace sufrir horriblemente. A lo mejor hay otra manera de mirar u otra manera de construir, que aquí serían sinónimos, que no es que le ahorre el sufrimiento, sino que además de ahorrarle el sufrimiento, le permite encontrar opciones, caminos, ángulos de visión en los que se podría construir de una manera mucho más abarcativa, mucho más profunda y mucho más verdadera. Esto es lo que hace o lo que intenta hacer el terapeuta existencial, es decir, llevar al paciente no a una clase de teoría filosófica para que entienda que el mundo siempre es un mundo interpretado, siempre. El hombre construye el mundo por medio de su mirada y por medio de la definición de cómo lo ve, creyendo que está viendo la realidad. Claro, por eso tira tanto de la filosofía la psicoterapia existencial, porque en nuestra tradición filosófica creemos que el mundo está ahí fuera esperando a que nosotros lo describamos a poder ser con gran objetividad. Pero la postura existencial no lo ve así, no lo ve en absoluto así. Considera que el mundo es un lugar que permanentemente interpretamos. En el escenario terapéutico de la consulta lo que hacemos es dialogar con el paciente invitándolo a que explore la opción de contemplar las cosas desde un punto de vista alternativo, que es el que el terapeuta le ofrece. No le impone, no le empuja en la dirección correcta, sino que lo que hace es decir,
¿Por qué no te planteas la posibilidad de que puntos suspensivos? Y entonces el paciente que haga lo que le dé la gana. Paciente, cliente. Una visión muy fenomenológica, ¿no? De- Bueno, es que volviendo a Kant, aunque solo sea por un momento, Kant llega a la conclusión, y eso marca la entrada en la modernidad, de que el noumeno, es decir, la cosa en sí, lo que es, no se puede captar. El ser humano no puede captar cómo son las cosas en sí. El ser humano puede captar como mucho cómo se manifiestan los fenómenos. Y deja la cosa ahí como invitando a una forma sana de humildad, ¿no? Tiene que venir bastante tiempo después, en la segunda mitad del 19, Husserl, Edmund Husserl, a intentar devolver a las cosas su verdadero rango en forma de verdad. La única verdad es lo que se manifiesta. Es decir, este debate entre lo que es o lo que parece que es, de alguna forma pasa a un segundo plano en la fenomenología, cuando, sobre todo en la fenomenología que a nosotros, terapeutas, psicopatólogos, expertos o supuestos expertos en salud mental, nos viene a interesar, y es cómo son los fenómenos que experimenta el paciente, porque son siempre fenómenos de conciencia. Entonces, infórmanos. Por supuesto, la fenomenología es la base técnica, el método fenomenológico es la base técnica del actuar en psicoterapia existencial, ¿no? Lo que pasa es que ni médicos, ni psicólogos, ni terapeutas en general suelen tener una formación básica en filosofía para entender por qué es tan importante permitir que las cosas sean lo que son. Es lo que hacemos en la primera entrevista, permitir que el paciente nos cuente cómo cree él que son las cosas y cómo, de hecho, las construye. Sí. Entonces, la fenomenología indudablemente es el arma secreta que tiene el terapeuta de orientación existencial, por cierto, sin necesidad de aludir en ningún momento a ella como un bastón de autoridad o algo por el estilo, ¿no? En la práctica, para mucha gente, la fenomenología es tomar nota literal de las expresiones del paciente, que es una parte de la fenomenología, no es interpretación de lo que pasa en una primera instancia, sino simplemente intentar conseguir que uno capte, el terapeuta, cómo son las cosas según la mirada de la persona que está afectada por los problemas. Y en ese sentido, pues lógicamente lo mejor es no inventarse nada, sino si el paciente dice, pongamos por caso, es que mi madre, como siempre, me miró con malos ojos, uno anota y ya entrará posteriormente en discernir qué es ese como siempre que ha dicho el paciente, ¿no? Sí, y hemos visto un poco, primero un poco como que se le pone al paciente en su sitio, en su vida, en su realidad, ¿no? Realmente, y luego se le ofrecen que realmente hay otras alternativas de verlo y otras maneras de afrontar lo que traiga a consulta. Fíjate, Rubén, que la terapia existencial se parece mucho a un combate de judo, se parece mucho a la inspiración que procede del Tao en el sentido de que uno no fuerza nada, ¿no? Aparte de que ningún terapeuta sale a la calle a buscar pacientes, por definición, pero cuando viene el paciente, lo que hace el terapeuta es esperar a ver qué le cuentan. Es decir, la realidad queda constituida por el discurso del paciente, y entonces el terapeuta dice, pues muy bien, muy bien. Por cierto, me ha llamado la atención que me ha parecido entender que querías decir con esta afirmación que tú sueles. Es decir, la primera sesión, las primeras sesiones, uno las utiliza en cierto modo para calibrar con quién está, pero la base de todas las primeras entrevistas y del arranque de todas las terapias es que el paciente deja constituido su mundo como si lo que le está pasando fuera algo objetivo, y sin caer en la cuenta de que es precisamente lo contrario, totalmente subjetivo. Pero ahí entra en escena algo novedoso, algo tremendo, y es la intersubjetividad. Es decir, el terapeuta no se lo pregunta directamente al paciente, pero le podría en un momento determinado preguntar, y entonces,
todo esto que me has contado es una invitación a que yo me pronuncie sobre a qué me suena lo que me dices. Pero de hecho eso es lo que está sucediendo. Y el paciente está un poquito abierto, un poquito más abierto, un poquito más abierto, o completamente cerrado a que nadie opine sobre lo que le pasa. Lo que pasa es que en ese caso no tendría mucho sentido que viniera a pedir ayuda a nadie, ¿no? Viene a pedir ayuda precisamente porque ha agotado sus opciones de Y resolver sus asuntos, ¿no? te iba a preguntar, para aquellas personas que no optan por una terapia, ¿qué prácticas, qué ejercicios, qué consideraciones del día a día pueden ayudar a que esa angustia no llegue a suponer un problema en el día a día? Eh, Partiendo de la premisa que creo que ha quedado más o menos establecida, que vivir es aprender a coexistir con la angustia, hablo de adultos fundamentalmente porque los niños pueden experimentar angustia, pero experimentan con mucha mayor frecuencia miedo o temor, ¿no? Pensemos en adultos para no liarnos más. ¿Qué se le puede sugerir a alguien que está siendo presionado, atacado por la angustia, además de ir a terapia? Pues hay muchas cosas que puede hacer y algunas sorprendentemente útiles y sorprendentemente eficaces. Lo que pasa es que esto recuerda un poco a la expresión de tantos pacientes que dicen: ¿qué mano lo dices? No entiendo, no, yo no veo ninguna mano. La sugerencia es escribir. Ponte delante de una hoja en blanco, ponte delante de una pantalla en negro y empieza tu redacción diciendo: me llamo fulanito de tal y lo que yo estoy sintiendo en estos momentos me parece que se llama angustia, o si no se llama ansiedad, o si no se llama miedo descontrolado, o si no se llama pánico. ¿Y con qué la conecto? Pues la verdad es que no se me ocurre nada, porque yo bla 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 bla, y después del 59º bla 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 bla, de repente aparece la desaprobación de mi padre, aparece el desplante de mi amigo, aparece el no haber querido arriesgar frente a esa demanda de trabajo que creí que no iba yo a dar la talla. Es decir, eh, escribir es en sí mismo, puede ser en sí mismo terapéutico, porque uno crea una distancia que es precisamente, recuerda, a la distancia que se establece entre el discurso que traía el paciente en la primera sesión y el discurso que va generando a partir del diálogo con el terapeuta. Ujú. Obviamente no es lo mismo monologar a través de un ejercicio escrito que dialogar con alguien, porque la potencia que tiene el diálogo es patente que no la tiene el monólogo, pero muchas veces nos angustiamos y nos ahogamos en la confusión. Y una parte de esa confusión se alivia simplemente escribiendo. Había en tiempos de Platón una costumbre que era que los jóvenes de 20 a 30 años, en lugar de tener crisis de angustia e ir a ver al terapeuta, que algunas figuras parecidas existían por entonces, tenían un cuadernito que se llamaba sus hipomnémata, que era el lugar donde iban escribiendo sus cositas. Allí podía haber de todo, ¿no? Podía haber citas literales o literarias, podía haber reflexiones autónomas que se les ocurrían en un momento determinado, fragmentos de poemas, reflexiones en un momento de dificultad. Los hipomnémata eran un poco el cuaderno de bitácora del joven que quería aprender a vivir. Hoy en día eso no existe, lo más parecido que existe es la gente que en sus notas de móvil va poniendo sus pensamientos. Estoy cagao. Y se cierra ahí la reflexión, ¿no? Escribir, en primer lugar. Eh, Es un recurso Hablar. muy usado además en terapia, independientemente ya de psicoterapia existencial, humanista o de qué vertiente escojas. Ya es Hay ponerle palabras, darle forma a lo que ocupa simplemente una sensación corporal, ¿no? Imagino, y una sintomatología fisiológica. Un día de estos podemos tener una segunda charla
sobre dónde colocamos el cuerpo en medio de todo esto, ¿no? Porque es muy interesante, dado que las crisis de angustia se manifiestan a través del cuerpo y el cuerpo se calma cuando uno escribe sobre lo que siente, sobre lo que piensa, sobre lo que le está sucediendo. Yo diría, por resumir, que si uno no va a terapia, lo que puede y le convendría hacer es escribir, hablar, escuchar y compartir. Es decir, participar activamente de este proceso maravilloso que llamamos diálogo. En general, cultivar el pensamiento crítico y la apertura de la mente, mente-conciencia, y por último, hacerse místico. Mientras toma una u otra determinación, yo diría que bailara mucho y que oyera mucha música. No siempre es suficiente para salir de la angostura, de la angustia, pero ayuda. Y sobre todo, abrirse a un diálogo con alguien que inspire confianza. En el fondo es lo más parecido a entrar en una relación terapéutica, ¿no? Terapéutica, eso es. Sí. Me gusta mucho. Yo siempre apoyo el ponerle nombre a las cosas, ya sea escribiendo o ya sea hablando con alguien de confianza, porque creo que realmente es la manera de pasar de esa nube que nos genera como las cosas de la vida a darle forma y poder hacer algo con ella. Yo creo que si no tienes una forma no puedes manejar las aristas que tiene lo que te está, bueno, angustiando o de lo que estés teniendo miedo o lo que sea que esté ocurriendo. Sí. Dicho esto, estamos ya llegando un poco al final. La pregunta que nos hacíamos era un poco, bueno, ¿qué es lo que nos hace sufrir, ¿no? ¿Es realmente que no podemos ejercer la libertad o es precisamente que sí podemos ejercerla y eso es lo que nos hace sufrir? Y dado esta situación que tenemos ahora, en la que estamos confinados y aunque ya nos estamos desconfinando, pero intuyendo que puede ser que esta sea una situación que se repita, eh, ¿cómo se puede ser libre estando confinado? Es cierto que estando confinado estamos hablando de una libertad que sea más física realmente, algo que se puede acercar a estar en la cárcel, aunque dista bastante, pero viendo un poco cómo hemos desarrollado, cómo ha ido la entrevista, sí que podríamos decir que se puede ser libre aún estando confinado. Si uno, si uno recuerda que la libertad es más bien algo que somos y no algo que tenemos, o que la libertad es lo que hacemos con nuestro ser, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, donde nadie puede entrar. Si con todo eso no fuera suficiente, quizás vendría al caso mencionar un ejemplo tan clásico, que algunos incluso tendrían derecho a llamarlo manido, pero, pero a mí me sigue pareciendo muy claro, ¿no? Me estoy refiriendo a Víctor Frank y a su testimonio del hombre en busca de sentido. Ujú. Víctor Frankl, entre otros. Aludo a él porque es el más conocido. Está Primo Levi, está André Sí, Piaget. sin duda, Hay, al hacer la pregunta viene el nombre de Víctor Frank a la cabeza, sí. bueno, es que si comparamos nuestro confinamiento con la experiencia de verse interno, siendo judío, en un campo de concentración, pues creo que solo los más peregrinos podrían decir que se parecen mucho las dos experiencias, ¿no? Si nos vamos a una experiencia tan extrema como la de estar internado en un campo judío, en esa incertidumbre, en ese agobio, en esa incomodidad física extrema, en ese saber que cada día es una lucha por la supervivencia y que el apego a la vida y que el deseo de seguir luchando se acaba en el momento en que uno empieza a intercambiar sus mendrugos de pan por pitillos, podremos colegir, se me ocurre a mí, que hay algo en lo profundo de cada uno de nosotros
que no resulta ni mancillado ni denigrado por el hecho de estar viviendo una experiencia como la actual. Estamos hacia el final del proceso de confinamiento o del primer confinamiento, digamos, cruzando los dedos, ¿no? Primer confinamiento del proceso, sí. La prueba evidente, vamos, la prueba evidente no, la prueba quizás no tan evidente, indirecta, es que hablando con muchas personas, obviamente a través de las plataformas audiovisuales, yo y supongo que otros terapeutas habrán constatado que a cada uno le ha ido como le ha ido. Es decir, ha habido gente para la que el confinamiento ha sido un infierno tan malo o peor que en el caso de Víctor Frankl. Esto es muy chocante, ¿no? Y sin embargo ha habido gente también que ha vivido el confinamiento como una posibilidad de crecimiento, de reencuentro, de reinvención, de reconstitución de muchas cosas importantes, y hay una parte de la población que va a salir del confinamiento transformada a mejor. Otra no. Otra saldrá desconfinada habiéndose convertido en algo un poquito peor de lo que había. Sí, me parece muy interesante los efectos que tiene el confinamiento en las personas. De hecho, estamos haciendo una investigación Estoy informado. en Estoy Cotera, informado. porque también creemos realmente que hay gente bueno, que esta crisis o esta etapa le ha sentado un poco en esa dirección que dices también, ¿no? De renovación realmente, ¿no? Y bueno, es algo bonito también. Simplemente ya para cerrar un poco una última pregunta, más como Facilita, ¿eh? Facilita. esta la más fácil de todas o igual la más difícil. Como terapeuta muy experto con muchos años a la espalda, no sé si tienes alguna recomendación para estos periodos de confinamiento. Esperemos que no se repitan, pero por si acaso. El hombre en busca de sentido. Va a ser la más difícil al final de las preguntas, ¿eh? Probablemente sí. Volvemos un poco a qué es la libertad, qué es la natación socorrista de playa o de piscina. ¿Qué libros? Rubén, me voy a quedar con el hombre en busca de sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque la gente no lee, la gente no quiere leer, la gente se ha separado de la lectura y, y estamos en un proceso de transformación en que se está imponiendo con tanta casi brutalidad lo digital, que es inconcebible que la gente dedique su tiempo dentro o fuera del confinamiento a leer nada. La gente no quiere. La gente quiere información rápida, fácil de digerir y que le permita dotarse de 3 o 4 consignas con las cuales poder seguir manejando y de paso pues, dejar muy impresionado a su interlocutor. Entonces, alzo un poco la vista, veo aquí mi biblioteca y digo, ¿qué haré con todo esto? ¿O qué será de ella cuando yo me muera? Pues quedémonos con Víctor Frank, que al menos tuvo la decencia de decir, nada hay más sagrado que un hombre libre, y un hombre libre lo es esté dentro o fuera de un campo de concentración. Independientemente de su... Y Y aquí lo podemos dejar. Si en algún Pues, momento alguien te lleva a la contraria y dice que sí, que leemos, que queremos bibliografía, pues tenemos una, aunque sea mini entrevista, y entonces la dedicamos solamente a libros que merecería la pena leer. sí, me gusta como recomendación. A mí el libro me encantó y además me parece que es un libro muy accesible de leer para cualquier persona. Está todo. Absolutamente. Hay una parte al final del libro que es la que alude a la logoterapia, que es una forma, Mm, que Dios me perdone, menor de la terapia existencial. Esa parte yo no la recomendaría para el lector general, pero las 120, 130 primeras páginas con la experiencia directa de Víctor Frank, por supuesto que sí. sí, es una experiencia dura leerlo un poco. Había algunas cosas que leerlas realmente impactaban, pero muy bonita al final, la verdad. Vale la pena. Me quedo la recomendación, me gusta. Es Eh, un libro que demuestra que el hombre o la mujer
son capaces de hacer lo que no son capaces de imaginar. Nos despedimos aquí, Rafa. Bueno, agradecerte que hayas tenido un huequito para esta entrevista y ir sentando un poco, ir poniendo un poco bases de psicoterapia existencial y ir relacionándolo con cosas pues bueno, del día a día realmente. Un Y placer. muchas gracias por tu tiempo. Un placer, Rubén. Nos ¿Cómo veremos. cómo iba yo a desaprovechar la oportunidad de tener un monográfico sobre la libertad, aunque naturalmente yo no tuviera ni idea de cómo se pudiera definir? Para eso está la RAE. Eso es. Buen fin de semana. Chao. Igualmente, Rafa, hasta luego. Hasta luego.